los actores, si bien distintos, las intensidades, si bien respetuosas, los acuerdos plantean escenarios distintos. Y lo que muy probablemente no fue posible acordar entonces, pueda tener salida hoy. E inclusive, acuerdos de entonces pudieran ser revocados en el presente y en el futuro. Y de eso darán cuenta algunas iniciativas que ya ha conocido este Congreso. 2. Actualizar las instituciones electorales como el Consejo Electoral de Sinaloa y el Tribunal Estatal Electoral, los mecanismos de elección de sus integrantes, su estructura administrativa y la parte competencial. Para todos fue y es evidente que la forma en que mañosamente se evitó este tema planteado por Nueva Alianza desde el inicio de la presente legislatura se debe reconocer y se debe entender que ha sido y seguirá siendo un error y un daño a la democracia de nuestra sociedad y a los derechos y obligaciones de los ciudadanos haber postergado este tema. Si bien las actuales autoridades fueron designadas por 2 elecciones, esto no es óbice para que no se pueda actualizar la estructura administrativa, organizacional y competencial del Consejo Estatal Electoral y del Tribunal Electoral. Debemos de salirnos de esa zona de confort. Debemos realmente pensar que esas reformas las debió de haber hecho la anterior legislatura, pero no las hizo. Y nosotros, con criterios que respeto pero no comparto, dejamos el mismo andamiaje jurídico que violentó la fama pública de esas instituciones e inclusive ha puesto en entredicho a quienes hemos designado. Candidaturas independientes de filiación partidista es el punto 3 que nos ocupa. Este tema es fundamental y debemos, insisto, salirnos de esa área de confort y demagogia de aquellos que se desviven en su discurso y en sus actos se oponen todos los días a ello. El próximo lunes, Nueva Alianza estará presentando una iniciativa para darle causa e inicio al proceso legislativo que atienda la reforma constitucional y se dé causa en Sinaloa a las candidaturas independientes de filiación partidista. 4. Distribución de la riqueza entre el orden estatal y el municipal. Es evidente que la relación entre el orden federal y el estatal deja por fuera realmente el orden municipal. El orden municipal es algo intrínseco propio de la estructura organizacional y política de las entidades federativas. Y es evidente también que a la federación, si bien le es fácil en el acuerdo nacional etiquetar recursos a los municipios, también es cierto que va en función del patrimonio estatal. Y esa correspondencia que exige el orden estatal al orden federal no se refleja desde el orden estatal hacia los municipios. De ahí que es urgente que así como las entidades federativas proponen un nuevo federalismo hacendario o fiscal en política de ingresos y gasto público, Sinaloa se ponga a la vanguardia del tema y no sea de las entidades que más inequidad tienen y mayores posibilidades de abuso desde el orden estatal hacia el orden municipal. Ya que actualmente, simplemente 2 observaciones. En las leyes que nos rigen, el orden estatal tiene la facultad de modificar sin autorización del Congreso hasta el 20% del etiquetado en el gasto por ramo, lo que genera una total descontextualización de la inversión. Y entonces le dejamos al Poder Ejecutivo toda la libertad para invertir en lo que él quiere. Por eso no le preocupa tanto que terminamos aprobando. Por eso a veces hasta es ocioso cuando los señores que vienen aquí representando al Poder Ejecutivo les faltan anexos o los que traen no les cuadran las cifras. Otra parte fundamental
es pensar en los ingresos adicionales, en los ingresos extraordinarios. La proyección de ingresos que plantea la ley tiene también la posibilidad de amplios márgenes desde el titular del Poder Ejecutivo para decir a qué le quita cuando hay una disminución del ingreso, o para decir a dónde van los ingresos extraordinarios a lo planteado en la ley. Y los municipios quedan sujetos al arbitrio y al capricho de esa discrecionalidad. 5. Avanzar en los pasos jurídicos que nos puedan llevar a en un futuro a una verdadera procuración de justicia, y en ello insistiremos en cambiar el procedimiento de designación de los principales funcionarios del Ministerio Público, institución en la que el actual titular, léase procuradores y sus inmediatos subalternos, son empleados del titular del Poder Ejecutivo. Si bien la aspiración es llegar a la autonomía plena, las condiciones actuales exigen que no se cristalice esa aspiración hasta en tanto logremos avances graduales en la formación de capital humano, de sociedad, pues es de todos evidente que hacer ahorita una realidad de autonomía plena en las condiciones actuales sería darle el mayor de los premios, el más preciado, a la delincuencia organizada e institucionalizada. 6. Gasto público y deuda. Modificación a la Constitución Política del Estado de Sinaloa para que se cumpla con el mandato de que toda deuda debe ser aprobada por mayoría calificada. Para todos es evidente que el gobierno del Estado de Sinaloa se ha endeudado de manera irresponsable, que es muy distinto a decir que no tenga capacidad de endeudamiento. Lo que ha quedado evidente, que al tener capacidad de endeudamiento no lo ha hecho de manera responsable. No lo ha hecho de manera responsable, que todavía hoy tenemos conocimiento de una enésima, por no decir millonésima, modificación a una autorización y la modificación de otra. Es decir, pedir dinero porque tengo capacidad de endeudamiento, y en ese endeudamiento no importa dejar de lado los requisitos mínimos que establece la ley, porque puedo conseguir la autorización, como sucedió y quedó comprobado en varios casos. Creo que no debemos acompañar esa actitud. Respetaríamos quienes quieran seguir en esa actitud. Nosotros nos mantendremos firmes en que si la ley dice que quien tiene derecho a iniciativa es el titular del Poder Ejecutivo y recibimos iniciativa firmada por otra persona empleado de este Congreso, en respeto a lo que protestó cumplir y hacer cumplir, deberá regresarle ese documento para que venga plenamente legitimado, independientemente de la motivación y fundamentación. A menos de 3 años de gobierno se ha incrementado la deuda, esa que pagamos todos nosotros, los que contribuimos a la hacienda pública, y se ha incrementado más de un 100% respecto de los últimos 18 años. Y a eso hemos agregado mecanismos de nuevas formas de endeudamiento, advertidas por un servidor como innecesarias. Si ya existe una ley federal que atiende esa nueva figura, pero que a final de cuentas es deuda de las inversiones público-privadas, y que atenderá la inversión en infraestructura, donde es el orden federal el que la regula, como puede ser energéticos, puertos, marina, rúas entre estados, ferrocarriles. Y esa ley todavía no tiene comprobada su maduración, cuando lo que sí tiene en otros estados, las locales, como Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, es un pleno fracaso. Buscaremos que por lo menos la Constitución no tenga un juego de palabras para que por un lado diga que cualquier tipo de endeudamiento necesita mayoría calificada,